Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El pueblo era un puñado de piedras grises arrojado contra la falda de la montaña. Se llamaba San Sebastián de Garabandal, un nombre largo para un lugar tan pequeño, tan aislado del mundo que el tiempo parecía haberse olvidado de subir por aquellos caminos de cabras. El aire era fino y frío, incluso en verano, y olía a pasto húmedo y a humo de leña. Las casas se apretajaban unas contra otras, como si buscaran calor, y las calles eran surcos de piedra irregular por donde apenas cabía un carro. La vida allí era sencilla, dura y estaba marcada por el repique de la campana de la iglesia. La fe era tan parte del paisaje como las rocas de la peña, algo que no se cuestionaba, simplemente se tenía. Los días se sucedían iguales, el trabajo en el campo, el rezo del rosario al atardecer, el silencio de la noche cantábrica. Eran 4 niñas: Conchita, Mari Loli, Jacinta y Mari Cruz. Tenían entre 11 y 12 años. Nombres comunes, rostros comunes, niñas de pueblo acostumbradas a correr descalzas, a ayudar en casa y a jugar a las mismas cosas de siempre. No eran especialmente pías, no más que las otras niñas del pueblo. Eran infantiles, traviesas a veces, y conocían cada rincón de aquellos montes. Todo comenzó un 18 de junio de 1961. Era domingo, mediada la tarde. El sol pegaba con esa fuerza limpia de la montaña. Las 4 niñas habían decidido hacer una travesura. Subieron al huerto del maestro para coger manzanas. Era un pecado pequeño, una falta infantil. Estaban comiendo las manzanas, riendo entre susurros, cuando oyeron un ruido. Un ruido seco, como un trueno pequeño que no venía del cielo, sino de cerca. Se asustaron. Miraron hacia la calleja. Y lo vieron. Allí, de pie, había una figura. Al principio pensaron que era un hombre, pero la luz que desprendía era extraña. Llevaba una túnica azul, larga. Era joven, muy hermoso, pero su belleza no era de este mundo. Las niñas se quedaron paralizadas, con el sabor agridulce de la manzana robada todavía en la boca. La figura no dijo nada. Solo las miró. El miedo fue tan intenso que las hizo correr. Bajaron al pueblo gritando, pálidas, diciendo que habían visto a un ángel. La gente del pueblo no las creyó. Los padres las regañaron. Pensaron que era un juego, una fantasía provocada por el miedo a ser descubiertas robando fruta. Pero las niñas insistían. Había algo en sus ojos, una seriedad que no era propia de ellas. Al día siguiente, la figura volvió a aparecerse en el mismo lugar. Y al otro. Y así durante varios días. Las niñas volvían al sitio, atraídas por una fuerza que no entendían, y allí estaba él. Seguía sin hablar. El pueblo empezó a dividirse. Algunos sentían curiosidad. Otros, como el párroco, don Valentín Marichalar, estaban preocupados. La cosa se ponía seria. Las niñas ya no reían como antes. Parecían absortas. Finalmente, el 1 de julio, el ángel habló. Su voz, dijeron ellas, no sonaba como las voces humanas. Dijo que venía a anunciar algo. Que al día siguiente, domingo 2 de julio, la Virgen María se les aparecería bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. La noticia corrió como la pólvora. El 2 de julio el pueblo estaba lleno de gente. No solo los vecinos, sino personas de los pueblos cercanos que habían oído el rumor. Hacía calor. Las 4 niñas subieron a la calleja. La multitud las seguía, expectante, escéptica. Rezaban el rosario. De repente, las niñas cayeron de rodillas. El golpe de sus rodillas contra las piedras fue seco, un sonido horrible, como si se hubieran roto los huesos. Pero ellas no mostraron dolor. Sus caras cambiaron. Sus ojos se fijaron en un punto por encima de ellas, con una expresión de éxtasis, de alegría sobrenatural que helaba la sangre. Sonreían. Hablaban, pero no entre ellas. Hablaban con alguien que nadie más podía ver. Había llegado la señora. Así comenzaron los éxtasis.
Se repetirían miles de veces durante los siguientes 4 años. El fenómeno era inexplicable. Las niñas entraban en ese estado en cualquier lugar, a cualquier hora. A veces, una voz interior, a la que llamaban las llamadas, las avisaba. Entonces salían corriendo de sus casas, de la escuela, de donde estuvieran. Corrían a una velocidad imposible por las calles empedradas, sin tropezar, sin mirar al suelo, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos fijos en el cielo. Subían cuestas imposibles, corrían hacia atrás, atravesaban el pueblo como exhalaciones. La gente intentaba seguirlas, hombres fuertes y jóvenes, pero se quedaban atrás, jadeando. Y luego venía la caída. Caían de rodillas, todas a la vez, con ese golpe seco que hacía estremecer a los presentes. Pero no había heridas. Ni un rasguño en las rodillas, ni en las manos. Quedaban rígidas, como estatuas. Sus cuerpos se volvían increíblemente pesados, era imposible levantarlas. Otras veces, se volvían ligeras. Se sostenían en posiciones imposibles, desafiando la gravedad. Pronto llegaron médicos, psiquiatras y curiosos. Querían probar la veracidad de los trances. Les pinchaban con agujas, les quemaban con cerillas, les ponían luces potentes directamente en las pupilas. Las niñas no reaccionaban. Sus ojos no parpadeaban. Seguían sonriendo, hablando con la aparición. Movían los labios en un diálogo silencioso. La señora, decían, era joven, de unos 18 años. Muy hermosa. Llevaba un vestido blanco, un manto azul y una corona de estrellas doradas. A veces venía con el niño Jesús en brazos. Les enseñaba a rezar el rosario despacio, con devoción. Les hablaba de la importancia de la penitencia, del sacrificio y de visitar a Jesús en el sagrario. Les decía que había que ser buenos. El pueblo se transformó. La pequeña iglesia de piedra estaba siempre llena. La gente rezaba sin cesar. Los peregrinos empezaron a llegar en autobuses, en coches, a pie. Garabandal dejó de ser un lugar olvidado. Se convirtió en un hervidero de fe, de esperanza y también de mucho escepticismo. La Guardia Civil tenía que poner orden. Las niñas, en sus éxtasis, repartían objetos. La gente les daba rosarios, medallas, crucifijos, alianzas de boda. Las niñas los levantaban en el aire. Ellas decían que la Virgen los besaba. Luego, en pleno trance, sin mirar, devolvían cada objeto a su dueño exacto, sin equivocarse nunca, incluso en medio de una multitud oscura y apretada. Pero no todo era dulzura. La señora les confió mensajes para el mundo. El primero lo hicieron público el 18 de octubre de 1961. Hablaron de que había que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Que había que visitar al Santísimo. Pero la advertencia principal era sombría. La copa se estaba llenando. Si no cambiábamos, vendría un castigo muy grande. El mensaje era serio, una llamada de atención a una humanidad que, según la señora, se estaba alejando de Dios. Los éxtasis continuaron. A veces eran largos, duraban horas. Las niñas caminaban por el pueblo en trance, repartiendo los objetos besados. La gente intentaba tocarlas. Los padres de las niñas estaban desbordados. Su vida sencilla había desaparecido. Eran observados, interrogados. El obispo de Santander, cuya diócesis incluía Garabandal, se mostró cauto. Prohibió a los sacerdotes subir al pueblo a celebrar misa si había éxtasis. La iglesia oficial miraba con recelo. Uno de los eventos más extraordinarios fue el llamado milagruco o milagro de la comunión visible. El ángel, San Miguel, que se les había aparecido al principio, había estado dando la comunión a las niñas de forma invisible. Conchita, la que parecía ser la vidente principal, había pedido una prueba. Quería que la comunión se viera. El ángel le dijo que así sería. Ocurrió en la noche del 18 de julio de 1962. Hacía frío. Conchita había anunciado la fecha. El pueblo estaba abarrotado. Había miles de personas, cámaras de fotos, incluso una cámara de cine de un aficionado. Conchita entró en éxtasis en su casa y salió a la calle.
Caminó hasta un rincón oscuro. La gente se agolpaba. Ella se arrodilló, echó la cabeza hacia atrás y sacó la lengua. Pasaron los minutos. 10 minutos. 15. La tensión era palpable. La gente rezaba. Los escépticos preparaban sus linternas. De repente, un hombre gritó. Allí, sobre la lengua de Conchita, había aparecido algo. Era una forma blanca, brillante, redonda. Parecía una hostia consagrada. No había venido de ningún sitio. Simplemente, se materializó. Estuvo allí unos segundos, quizás un minuto. Un fotógrafo de Barcelona logró tomar una foto, borrosa pero impactante. Luego, la hostia desapareció en la boca de la niña. La multitud prorrumpió en llantos, en rezos, en gritos de asombro. Había sido la prueba. Pero los fenómenos no paraban. Las niñas parecían vivir más en el cielo que en la tierra. Hablaban de cosas futuras. La Virgen, decían, les había hablado de un aviso. Sería algo terrible, una corrección de la conciencia mundial. Cada persona en la tierra vería el estado de su alma, el mal que había hecho. Sería como un fuego interno, pero no quemaría la carne. Duraría poco tiempo, pero sería tan intenso que muchos preferirían morir. Ocurriría para purificar al mundo antes de un gran milagro. El milagro. Esa era la gran promesa. Ocurriría en Garabandal, en el pinar cercano al pueblo donde solían tener las apariciones. Sería un jueves, a las 8:30 de la tarde, en una fecha que solo Conchita sabía. Coincidiría con un gran evento de la Iglesia. Sería el milagro más grande que Jesús habría hecho por el mundo. Los enfermos presentes sanarían, los incrédulos creerían. Y quedaría una señal permanente en los pinos, algo que se podría ver y tocar, pero no destruir, hasta el fin de los tiempos. Y si el mundo, después del aviso y el milagro, no cambiaba, vendría el castigo. Un castigo terrible, directamente de Dios. El tono de los mensajes se endureció. El 18 de junio de 1965, Conchita recibió el último mensaje importante. El ángel le dio este mensaje porque la Virgen, dijo, estaba muy triste. El mensaje era aún más severo que el primero. Decía que la copa ya no se estaba llenando, sino que estaba rebosando. Advertía que muchos sacerdotes, obispos y cardenales iban por el camino de la perdición, y con ellos llevaban a muchas almas. Y daba una queja dolorosa, que cada vez se daba menos importancia a la Eucaristía. El mensaje terminaba con una súplica para que se enmendasen, advirtiendo que ya estaban en los últimos avisos. Era un mensaje explosivo. Acusar a la jerarquía de la Iglesia de esa manera era algo inaudito. La reacción fue inmediata. Las autoridades eclesiásticas aumentaron la presión. Las niñas, que ya no eran tan niñas, estaban agotadas. Habían pasado 4 años de sus vidas siendo el centro de atención mundial, interrogadas, pinchadas, adoradas y despreciadas. Poco después, las apariciones cesaron. La última aparición a Conchita fue en noviembre de 1965. La Virgen le dijo que ya no se aparecería más allí, pero que siempre estaría con ellas y con todos sus hijos. Y entonces comenzó el tiempo de la confusión. La Iglesia emitió varias notas oficiales. Los obispos de Santander que se sucedieron en el cargo investigaron los hechos. Las conclusiones siempre fueron las mismas. No consta la sobrenaturalidad de los fenómenos de Garabandal. No decían que fuera falso, ni que fuera obra del demonio, como algunos temían. Pero tampoco le daban el sello de aprobación. Era una postura neutra, fría. Las niñas crecieron. La vida tenía que continuar. Pero ¿cómo continuar después de aquello? El peso de lo vivido era inmenso. Sufrieron dudas. Fueron sometidas a interrogatorios muy duros. En algún momento, algunas de ellas, especialmente Mariloli y Jacinta, llegaron a dudar de si todo había sido real, si quizás había sido un sueño o una sugestión. Se retractaron parcialmente, confundidas. El mundo que había creído en Garabandal se tambaleó. Los escépticos lo vieron como la prueba definitiva del fraude.
Pero las niñas, una vez fuera de la presión del pueblo y de los interrogatorios, reafirmaron la veracidad de todo. Conchita nunca dudó. Ella guardaba el secreto más importante, la fecha del milagro. Las 4 tomaron caminos diferentes. Se casaron, tuvieron hijos. 3 de ellas se fueron a vivir a Estados Unidos, lejos del foco, buscando una vida normal. Mary Cruz se quedó en España. Intentaron ser anónimas, pero la sombra de Garabandal siempre las acompañó. Eran mujeres sencillas, madres de familia, que llevaban consigo un recuerdo que había partido la historia de su pequeño pueblo en dos. Mary Loli murió en 2009. Se llevó consigo el año del aviso, que la Virgen le había confiado. Conchita sigue viviendo, guardando la fecha exacta del milagro. El pueblo de Garabandal volvió a su silencio. Las calles de piedra siguen allí. La iglesia sigue marcando las horas. Pero el silencio ya no es el mismo. Está cargado de espera. Los pinos, en la colina, se han convertido en un lugar de peregrinación. La gente sigue subiendo, rezando el rosario, esperando que se cumplan las profecías. La iglesia mantiene su postura reservada. Los fenómenos, los éxtasis, las carreras imposibles, la comunión visible, todo eso quedó atrás, como un sueño febril que sacudió las montañas. El mundo siguió su curso, olvidando la advertencia de la copa que rebosaba. Pero en aquel rincón de Cantabria, el tiempo quedó suspendido, a la espera de un jueves, a las 8:30 de la tarde, en que una señal en el cielo demuestre que 4 niñas que robaban manzanas no habían mentido. O quizás, que todo fue solo eso, el sueño de unas niñas en un verano de hace mucho tiempo, un sueño tan potente que logró detener por un instante el corazón de piedra de la montaña. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.